A nuestro Dios. ¿Qué tal? Mi nombre es David Salinas González, gracias por estar con nosotros en estos momentos. Ya estamos a punto de comenzar, así que vamos a hacer todo esto para la honra, la gloria de nuestro Dios. Vamos a tener los Facebooks abiertos, el Facebook de un servidor, David Salinas González, va a estar abierto, de la misma manera los Facebook de nuestros hermanos, y ahorita les van indicando. Hola, muy buenas noches. Pues es un privilegio nuevamente estar aquí en un programa más de Quien lo dice. Y bueno, pues hoy en esta noche le damos las gracias a Dios porque nuevamente un sábado más que usted nos ha permitido estar junto con nosotros. Y bueno, pues también de la misma manera le damos las gracias a usted que se ha dado el privilegio de nuevamente estar junto con nosotros. Y pues qué mejor que hoy en esta hora, pues usted llama al niño, llama a la niña, despierta al esposo, a todos. Y bueno, pues a escuchar la palabra del Señor. Donde al niño, ante las niñas, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Roberto y pues estamos nuevamente aquí pues listos para aprender igual un nuevo tema y pues igual dispongan su corazón y pues como decía Johnny, invitan a todos aquellos a escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenas noches, mi nombre es José Efraín Gallegos. Es un privilegio poder estar con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Sí, buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas y pues les damos la bienvenida a su programa Quien lo dice y pues listos para empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Esperemos que de la misma manera pues ustedes lo estén ya en sus hogares, ya estén con su Biblia a la mano y pues igual un cuaderno, una libreta para apuntar lo que vamos a estudiar en esta noche y también pues que nos puedan comentar si ya nos ven, ya nos escuchan pues lo mejor posible para que todo esto salga conforme a la honra y gloria de nuestro Dios. Ok, bueno, pues ya estamos en estos momentos ya conectados y sobre todas las cosas pues ya están no tan solo los Facebooks abiertos de nuestros hermanos, sino que también pues vamos a estar estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. El tema de esta noche es precisamente para qué el bautismo, cuál es la razón, cuál es la causa por la cual creemos en el bautismo y para qué sirve, digamos, el bautismo. Es necesario porque sabemos que, digamos, a través de estos días, pues podemos encontrar varias cosas que nos pudieran hacer pensar que el bautismo, pues simple y sencillamente es para infantes, es decir, si hablamos del bautismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues nos vamos a dar cuenta que lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nos vamos a dar cuenta que ellos bautizan infantes, ¿verdad? Y bueno, pues la causa, podríamos mencionar el pecado original, y de acuerdo a Salmo 51 ellos mencionan, ¿verdad?, que en pecado me concibió mi madre, hablando del salmista David. Y bueno, pues nosotros vamos a ver para qué es el bautismo, si es, ¿verdad?, que es para los infantes, ¿verdad?, o no, o simple y sencillamente qué es lo que creemos, como dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar ya en esta noche. Nada, vamos a bajar un poco el audio aquí para que no... Pues mientras vamos a ir comentando nosotros, bueno hermanos, pues yo en lo personal digo, hay mucho de tela de donde cortar de este tema acerca del bautismo, como nosotros que hemos tocado. Y bueno, pues en esta noche estoy seguro que cada quien tiene un punto de opinión, algo que es respetable para cada uno de nosotros. Y bueno, pues hoy es hora de que lo expongamos, que platiquemos acerca de este tema. Y bueno, pues sí, como lo decía nuestro hermano Ben, diferentes sectas religiosas tienen el bautismo, o el bautizo como le llaman muchos. Y bueno, pues vamos a ver en verdad para qué lo estamos ocupando, si se está ocupando el bautismo del cual habla la Biblia, bueno, pues conforme a, o si no se está ocupando. Yo en lo personal también me gusta este tema, tenemos de dónde buscarlo y cada vez más sacar más información, pero bien, hoy en esta hora queremos que toda la palabra del Señor pues esté en armonía y para que todos podamos entender bien este tema. Hermanos, pues ¿qué tal les parece el tema de esta noche? Pues el bautismo es algo doctrinal que es esencial para el cristiano, no podemos descartarlo dentro de la Biblia porque fue un mandato de parte de Dios. Y pues es bueno el tema porque muchas veces lo hacemos por ignorancia, ¿no? A veces, por poner un ejemplo, yo recuerdo a veces muchos
no, pues es que ya me bauticé, pero no viven conforme como es realmente a Dios. ¿Y de qué te sirvió? Pues el bautismo si realmente tu arrepentimiento no fue sincero o tu comportamiento como tal. Pues el tema, como lo comentaron mis hermanos, es importante, ya que pues hoy en nuestros días pues mucha gente está haciéndolo sin tener el conocimiento de para qué es, para qué sirve y pues prácticamente pues igual varios, o se puede decir que en un momento lo hicimos por ignorancia o no saber lo que realmente era el bautismo, pero de acuerdo a las escrituras pues tiene mucho significado, y como lo dijo Robert, o sea, fue algo que nuestro Dios mandó a hacer. Entonces cada uno de nosotros debe de tener el conocimiento para que, por decir, pues no vengan, que no nos digan, que no nos cuenten, en este caso pues para saber lo que realmente la escritura dice y no lo que un hombre dice, ¿no? Porque a lo mejor pues muchas veces nos dejamos guiar por las personas, nos dejamos a lo mejor envolver por aquellos que dicen conocer la palabra de nuestro Dios, pero sin embargo oyéndonos a la palabra de nuestro Dios pues es completamente diferente, ¿no? Y si empezamos a estudiarla pues nos vamos a dar cuenta cuál es el único bautismo de acuerdo a las escrituras. Bueno, sí, es un tema de mucha importancia, ya que el Señor Jesús en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os mando. O sea, es una ordenanza, es un mandato de Cristo, ¿no? El bautismo sí es un acto público en nuestra fe, sí es una identidad por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero es un mandato de Cristo, es algo que un discípulo de Cristo no puede pasar por alto. Un verdadero discípulo de Cristo se bautiza, ¿no? Entonces el tema va a ser el bautismo en infantes, ¿no? Sí. En que muchos, en que muchos pues creen que el bautismo de infantes borra el pecado original, y la verdad es que la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Sí, ok. Bueno, pues como lo menciona Efraín y lo mencionaron varios de nuestros hermanos, tenemos que saber para qué es el bautismo. Es para el perdón de los pecados, es para salvación, es para testimonio público, es para qué. Aquí nosotros necesitamos saber qué es lo que dicen las escrituras. Es bien importante, como lo dice el libro de 1 Corintios 4:6, que el ejemplo que Pablo le presentaba a los hermanos de Corinto era de él y de Apolos, para que por amor, dice, de vosotros, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras. Primera de Pedro, también capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Es bien importante entonces nosotros saber para qué es el bautismo. Como lo dijimos anteriormente, personas todavía están pensando que el bautismo es precisamente para quitar aquel pecado original que comúnmente hoy escuchamos decir, pero la Biblia nos enseña en Ezequiel capítulo 18 versículo 20 que el Hijo no puede heredar el pecado del Padre, ni el Padre heredar el pecado del Hijo. Entonces no podemos heredar el pecado de acuerdo a las Escrituras, y nosotros vamos a saber qué es lo que entonces pasa o para qué es el bautismo. Muchos se han bautizado, como lo menciona nuestro hermano Robert, y muchas veces sus actos pues no son de un nuevo nacimiento, simple y sencillamente nacieron o fueron remojados en agua, pero no nacieron del Espíritu. Y bueno, pues vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, pero no sin antes empezar con el pie derecho. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer esta primera oración. Vamos a dejar a nuestro hermano Johnny que nos dirija en esta oración. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias Padre por este nuevo programa que usted nos ha permitido transmitir. Le pedimos por cada uno de los que estamos aquí en la mesa, Señor, que nos dé sabiduría, palabras sencillas, para que podamos transmitirla a cada persona que va a escuchar este mensaje, Padre. Le pedimos que hoy en esta hora no se hable más allá de lo que está escrito, Señor, que siempre todo lo que se diga sea de acuerdo a su voluntad y nunca de acuerdo a la nuestra. Le pedimos que bendiga a cada una de las personas, Señor, que les haga llegar este mensaje hasta el último rincón del mundo. Le pedimos que usted sea con ellos, Padre, y si es posible, que puedan asimilar esta enseñanza de esta noche y asimismo ponerla por obra. Todo esto se lo pedimos, Señor,
en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues ahí como lo mencionaba nuestro hermano Efraín, ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, donde se da el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que vayan y hagan discípulos. Es la primera vez que se toca en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 en adelante. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, donde se menciona, por supuesto, acerca de la gran comisión. Dice el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego menciona, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos viendo que el deber, la obligación de cada cristiano es precisamente el de ir, es decir, no quedarnos sentados, no ser espectadores, sino ir y hacer. Lo primero que tenemos que hacer es discípulos, hacerles saber a las personas que van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que es enseñado, y en este caso la Biblia nos enseña que el mandamiento de Cristo es ir y hacer discípulos. Y luego dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, pues Marcos de la misma manera toca este mismo punto allí en el libro de Marcos capítulo 16. El libro de Marcos, en el capítulo 16, nuevamente Marcos vuelve a mencionar acerca de la gran comisión, y dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, vemos en este caso, como lo vimos en Mateo, que es un mandamiento de parte de nuestro Dios, de que ir y hacer discípulos, es un mandamiento de que los se bauticen, es un mandamiento que lo hagamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos dice la palabra del Señor para qué es el bautismo. Es necesario que nosotros entendamos de aquí en adelante quiénes son los que deben de ser bautizados. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Marcos, el que creyere y fuere bautizado. Pero primero esta persona tuvo que haber escuchado algo. El Señor Jesucristo dice en el versículo 15, id y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es lo que tenían que escuchar? La Biblia nos enseña que tenían que escuchar el evangelio, es decir, las buenas nuevas o las buenas noticias. Entonces la Biblia es clara a través de su palabra que una persona, antes de invocar el nombre de Cristo, antes de creer en Cristo, primero tiene que oír hablar del evangelio. Y esto lo vemos reflejado allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Vamos al libro de Romanos y ahorita hacemos ya los comentarios. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, vamos a ver quiénes deben de ser bautizados. Como ya lo dijimos aquí en Marcos, dice que lo primero que tiene que hacer una persona es oír el evangelio. ¿Qué es lo que se le tiene que enseñar? ¿Qué es lo que se le tiene que predicar? Precisamente el evangelio. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En pocas palabras, el evangelio. Entonces el apóstol Pablo menciona en el versículo 14 que antes de que una persona sea salva, lo primero que tiene que hacer es cómo va a invocar a aquel en el cual no han creído. Entonces no podemos hablar o invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo si no hemos creído en Él. Y luego dice el apóstol Pablo: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. Y luego en el versículo 17 dice de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el requisito para que una persona deba y pueda ser bautizada, primero tiene que oír el Evangelio. La Biblia nos enseña que el siguiente paso que esta persona tiende a hacer es creer en lo que está escuchando, y esto es el Evangelio, creer, invocar el nombre de Jesucristo. La Biblia nos enseña entonces que es necesaria el oír la palabra. Un niño, o en este caso un bebé recién nacido, la pregunta es, ¿oyó el Evangelio? ¿Creyó en el Evangelio? Entonces, ¿por qué fue bautizado? Pues la Biblia dice que, Pablo dice que por la ignorancia y la incredulidad, ¿no? El mundo vive así, ¿no? Por ignorancia e incredulidad vive en tinieblas. Y pues de alguna manera, pues han creído una mentira durante mucho tiempo, ¿no? Algo que Cristo no ordenó, ¿no? Que un infante se bautizara, bebés se bautizaran. La Biblia es clara, por ejemplo, cuando dice en Mateo, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 3, versículo 6, ¿no? Hablando de la predicación de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista clama en el desierto que se arrepientan, ¿no? Viene la profecía y todo eso. El versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados, ¿no? Entonces ahí está claro, ¿no? Que un bebé pues no puede confesar sus pecados, ¿no? Y es cierto que un niño puede cometer actos de pecado, pero no con conciencia de lo que está haciendo, ¿no? O sea, no es consciente de lo que hace, no es consciente de que ha pecado. Pero dice en Salmo 51, si me acompañan, y hay una verdad, ¿no? O sea, todos hemos nacido en pecado, ¿no? Dice aquí en el versículo 5, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo no puedo decir que un niño no tiene pecado. Sí tiene pecado, pero el pecado que se transmitió de Adán hacia toda la humanidad. Pero el hecho de que un niño pueda confesar su pecado o sea responsable de su pecado, no. ¿Hasta qué momento es responsable de su pecado? En el momento en que tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿no? En el momento que sabe que es bueno y sabe que es malo. Bueno, es eso. Bueno, pues en los comentarios nuestro hermano Efraín. Yo quería comentar algo. Quizás nos vamos allá de una vez a lo del bautismo, pero ahí cuando la palabra del Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos, muchas veces nosotros como cristianos hoy en día queremos quizás irnos muy rápido con las personas. Queremos ir y, ¿sabes qué? Mi obligación es ganar almas para el Señor. Y quizás ya a una persona le hablo, pero todavía ya le estoy hablando y ya la quiero bautizar, ya al instante, ya quiero hacer. Es cierto que para el bautismo, pues nosotros no somos quien para impedirle a nadie, pero hay que hacer hincapié de que, como decíamos, hacer discípulos, hacer personas que ya hayan entendido el Evangelio, que ya hayan creído, que ya la hayan escuchado y que ya hayan hecho estos pasos de arrepentimiento, como el arrepentimiento, como decía nuestro hermano Robert. ¿Por qué? Porque si no, solamente muchas veces no les estamos ni predicando el Evangelio, estamos predicando muchas veces de puras bendiciones que les van a ir, tú conviértete al cristianismo y va a pasar esto y esto en tu vida. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es algo muy distinto. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo decimos, hay que tener cuidado cuando vamos y hacemos discípulos, porque hoy en día, justamente en la mañana estaba platicando con una persona que me decía, ¿sabes qué, Johnny? Yo no me convierto al cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque quizás me quieren predicar algo que muchas veces ustedes no están cumpliendo, y quizás me están queriendo meter algo a la fuerza. Es un caso especial porque me decía, yo quiero andar con una persona cristiana, pero ella me dice que por qué el yugo desigual, que por qué todo esto. Y yo, pues, platicando con esta persona, decía, bueno, pues es que quizás tú la vas a alejar a ella de Dios. Y dice, pues es que eso no es, porque ustedes nos ven a nosotros como, ustedes son los del mundo, ustedes son perfectos. Muchas cosas de estas, hermanos, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hoy en día, en vez de hacer las discípulas del Señor, hacemos personas que quizás
no son mis seguidores. El mismo Señor lo decía, ¿cuántos de los que están aquí en verdad me siguen, no? Y cuántos se quedaron cuando el Señor dio la vuelta y les dijo, carga tu cruz y sígueme, sígueme. Pero muchos de nosotros en verdad no queremos hacer ni un sacrificio por el Señor, por eso hay que tener cuidado. Si no, podemos bautizar a tantas personas, pero así como los bautizamos, a la semana ya no están en la congregación, ¿no? Yo quisiera compartir una cita en Lucas capítulo 3, versículo 6, y dice, y verá toda carne la salvación de Dios, y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, es Lucas 3, 6, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas. Y ya también el hacha está puesta y la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas da al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumnias, y contentaos con vuestro salario. Aquí, por ejemplo, ¿por qué toqué estos versículos? Por ejemplo, porque ahorita decía, por ejemplo, cuando ¿quiénes son bautizados? Pues ciertamente los discípulos, pero para que sean discípulos pues tienen que haber oído el Evangelio, y al oír al Evangelio pues tienen que creer, o sea, porque al final no garantiza, por ejemplo, que yo ahorita el día de hoy no escuché la palabra de Dios, y ya tengo que ser bautizado, porque a lo mejor sí lo oí, pero no obedecí al Evangelio, no acepté el Evangelio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ejemplo, que muchos se empezaban a bautizar pues porque ellos lo veían como purificación, ¿no? Y a lo mejor muchas veces hacen, por ejemplo, la gente por ignorancia pues se bautiza por eso, dicen, no, es que pues, para limpiarme de todos mis pecados, y lo hacen como una forma de purificación. Por ejemplo, pero aquí vemos que aquellos que realmente escucharon el Evangelio y creyeron, pues empezaron como dicen, a contristarse pues, por su condición como delante de Dios, y pues decían, ¿qué hacemos? ¿No? Tenían el oír la palabra va con una acción, o sea, porque digo, al final, que nada más son oidores, pues no. Entonces aquí vemos pues, que muchos, ejemplo, cuando eran bautizados primeramente, pues la palabra del Evangelio los llevó al arrepentimiento, y es lo que dice, ¿no? Tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona al día de hoy toma la decisión de bautizar, o sea, más que un acto religioso de purificación, es en obediencia a la palabra de Dios, pero al final, como digo, al final teniendo una vida que le agrade a Dios. Oye, pues como vemos, el bautismo es algo importante, ya que pues nuestro Señor Jesucristo lo instituyó, y también vemos que, por decir lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 5, que debe de haber un solo bautismo. Entonces, no sé, a lo mejor en varias ocasiones se ha predicado, o en varias denominaciones están comentando que son diferentes tipos de bautismo. Lo que dice la Escritura es que debe de haber un solo bautismo, y también pues vemos ahí el ejemplo de Juan capítulo 3 versículo 23, que debe de haber, o un requisito donde debe de haber mucha agua, ¿no? Dice en Juan capítulo 3 versículo 23, dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pues primero que nada es esto para decir que no es solamente por rociamiento, no es como lo dicen a lo mejor con poquita agua, sino que dice que debe de haber mucha agua. Entonces hay varios requisitos, por decir en Romanos en capítulo 6 versículo 4, el libro de Romanos capítulo 6 versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Entonces es uno de los
propósitos del bautismo, el hecho de que pues somos sepultados. Hace rato nuestro hermano Efraín lo comentó, y es precisamente pues lo que se hace al bautizarse. Uno prácticamente muere, o en este caso hace morir los pecados, y como dice, empieza uno a tener una nueva vida, algo que comentaba nuestro hermano Robert. Hay muchas ocasiones que uno se bautiza, pero sin embargo piensa que a lo mejor el hecho de bautizarte es cierto que es para perdón de los pecados, es cierto que pues en ese momento uno ya está limpio de pecado, pero de ahí tiene que empezar una nueva vida, de ahí tiene que cambiar su en este caso su diario vivir, en este caso la actitud que tiene hacia Dios. No solamente es bautizarse y ya permanecer salvo para toda la vida, es lo que a lo mejor se ha predicado igual en unas ocasiones, no aquí, sino en diferentes tipos de denominación, que uno no pierde la salvación, y sin embargo dice que uno tiene que llevar una nueva vida. Entonces es algo importante que debemos de tomar. No sé, estas son las primeras citas que doy, el comentario que doy, y bueno, pues ya hemos escuchado varios de los comentarios que han dado cada uno de nuestros hermanos. Son válidos en cuanto a, como dice la Escritura, puede haber disensiones, o es decir, diferentes tipos de parecer, pero en fin es la Escritura la que habla. Usted es el que va a estar escuchando, usted es el que va al último tomar la decisión en el aspecto de para qué es el bautismo. Ahorita hemos dado varias citas de ellas donde se menciona precisamente los 4 evangelios, y 2 de ellos que hablan acerca del bautismo, como lo es Mateo, como lo es también el libro de Marcos. En Mateo encontramos que es ir y hacer discípulos. De la misma manera en Marcos dice vayan y hagan o prediquen el evangelio a toda criatura. Es decir, que cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, o hacer discípulos que guarden todas las cosas que el Señor les ha mandado, nosotros necesitamos ver qué tipo de discípulos quiere el maestro, es decir, qué tipo de aprendices quiere el maestro, y nosotros nos vamos a dar cuenta que Marcos lo primero que menciona es que vayan y prediquen el evangelio. Notamos claramente entonces que, bueno, pues que Mateo y el libro de Marcos, o Mateo y Marcos, pues ellos dicen que tiene uno que ser bautizado. Pero ahora la pregunta es, cuando vino el cumplimiento de esta enseñanza, la vemos reflejada allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde vamos a darnos cuenta qué fue lo que hicieron los primeros cristianos. El libro de Hechos, un libro de historia, escrito también precisamente por Lucas, y allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que hicieron aquellas 3,000 personas que escucharon el discurso allá en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 37 en adelante. Hechos 2, capítulo 37 en adelante. Capítulo 2, versículo 37 en adelante. Dice la Escritura, bueno, hablando desde el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que al oír esto, es decir, ellos tuvieron, las 3,000 personas, que oír algo, tuvieron que oír hablar acerca de Jesucristo, tuvieron que oír hablar de las buenas nuevas de salvación. Nos damos cuenta que el apóstol Pedro les predicó acerca de su muerte, a este Jesús a quien ustedes crucificaron. También anteriormente el apóstol Pedro había mencionado que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pedro estaba predicando que el evangelio. Estas 3,000 personas iban a Jerusalén e iban a adorar, pero la Biblia nos enseña que ellos tenían que escuchar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y la pregunta es, ¿para qué sirve el bautismo? Bueno, cuando a las 3,000 personas dice que se compungieron de corazón, le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Una pregunta, por ejemplo, que hoy mucha gente se hace.
¿Qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que el Señor, en este caso, le perdone? Bueno, ¿cuál fue la contestación de Pedro? No fue cuál fue la contestación mía, ni cuál es la contestación de Johnny, de Roberto, de Fren o de nuestro hermano Alejandro. La Biblia nos enseña que Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces, de acuerdo a esta escritura, el bautismo es para perdón de los pecados. Otra cita más es en Hechos capítulo 22, versículo 16, donde podemos notar nuevamente que el bautismo es para perdón de los pecados. Pero la persona que tiene que ser bautizada tiene que oír el Evangelio. Sin haber escuchado el Evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero si ellos no escucharon la palabra, ¿cómo invocan a aquel a quien en el cual no han oído y mucho menos han creído? Bueno, pues ¿qué es lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 16, hermano John? Hechos 22:16 dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Al mismo apóstol Pablo le preguntaron: ahora pues, ¿por qué te detienes? Es decir, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Es lo que muchas veces a las personas tenemos que preguntarles. Hay a veces que dicen: bueno, es que quiero aprender más de la palabra, quiero conocer más acerca de Dios, pero si ya se les predicó el Evangelio. El apóstol Pablo, la pregunta es: ¿cuánto tiempo duró para ser bautizado? ¿Cuánto tiempo duraron las 3,000 personas para ser bautizados? Era en un día domingo, 9 de la mañana, se les predicó el Evangelio. Al oír el Evangelio dice que inmediatamente escucharon esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Es decir, que ellos tenían que cambiar su forma de vivir. Ellos tenían que cambiar su estilo de vida. La palabra arrepentimiento o arrepentirse quiere decir cambiar nuestra forma de mente, pero también nuestra forma totalmente de vivir. Ahora, es necesario entender que al mismo apóstol Pablo habían pasado apenas 3 días. Dice la Escritura que tuvo el encuentro con Jesucristo. El contexto nos dice claramente que el apóstol Pablo ya estaba en ese momento relatando su conversión. Y dice la palabra de nuestro Dios que entonces Ananías le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Cuál es la causa? Después de haber recobrado la vista, después de haber escuchado hablar del Evangelio de Jesucristo, tener el encuentro con Cristo mismo, Ananías le dice: ¿por qué te detienes? ¿Cuál es la razón? Hay muchas personas que, como lo he comentado hace unos momentos, nos dicen: es que, hermano, primero tengo que hacer ciertas cosas. Hay otros que dicen: tienen que tener 20 estudios. Después de estos 20 estudios vamos a hacerle un examen, vamos a llamar a los ancianos de la iglesia, vamos a ver si usted es realmente un prospecto para poder ser bautizado. Y la Biblia nos enseña en este momento que el apóstol Pablo, lo primero que le pregunta a Ananías: ¿por qué se detiene? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Dice: levántate y bautízate y lávate tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces él necesitaba el bautismo. ¿Para qué? Como lo dice la Escritura: para lavar sus pecados. Leamos primero a los Corintios capítulo 6, versículo 11 también. Ahora vemos ya al apóstol Pablo hablándole a la iglesia allá en Corinto, allá en primero a los Corintios capítulo 6, el versículo 11. El libro de primero a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Hermano Efraín, por favor. Y escribas a algunos: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que les decía el apóstol Pablo a los Corintios? Si nosotros nos damos cuenta que lo que estaban haciendo los Corintios, el apóstol Pablo dice: estos eran algunos. Es decir, ellos estaban peleando, ellos estaban llevando a juicio a sus hermanos. Dice la palabra: estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados de qué? Ya habéis sido santificados.
santificados, consagrados, ¿para qué? Y ya habían sido que justificados en el nombre, es decir, con la autoridad del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces entendemos claramente que sus pecados habían sido lavados, que el bautismo que ellos habían tenido era precisamente para que tuvieran un cambio de vida. Si ya habían sido justificados, ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, consagrados o apartados, ¿para qué? Entonces la Biblia nos enseña realmente que el bautismo, número 1, es para el perdón de los pecados. Pero también otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando uno, por ejemplo, cambia una llanta de su automóvil, a veces nosotros les preguntamos a nuestros hermanos, ¿qué necesitas para cambiar la llanta de tu auto, por ejemplo, hermano? Pues necesito una llave de cruz. ¿Nada más? No, necesito un gato. ¿Un gato? ¿Qué más? La refacción. Sí, o sea, vamos a empezar y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues para cambiar una llanta de un automóvil se necesitan varias cosas. Sin estas cosas no puedes cambiar la llanta de un automóvil. De la misma manera, hermanos y hermanas que nos están escuchando, para poder ser salvo, el plan de salvación de Dios, para poder justificar, para poder santificar al hombre, se requiere precisamente de varias cosas, no nada más de una sola. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que todas las personas que creyeron en Jesucristo, que oyeron hablar de Jesucristo, oyeron el Evangelio de Cristo, tuvieron que, número 1, oír la palabra, como lo dice Romanos 10:17, pero también dice la Escritura que ellos tenían que creer en esta palabra. El libro de Marcos capítulo 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces se requieren varias cosas para llegar a la salvación. Y número 3, la Biblia nos enseña que Pedro les dijo que tenían también que arrepentirse. En cada caso del libro de los Hechos, si ustedes van a anotar y leen todo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que cada persona, por ejemplo, las 3,000 personas se encontraban en un paso. Por ejemplo, si hablamos de los de Samaria, se encontraban en otro paso. Si hablamos, por ejemplo, también de Felipe y el etíope, se hallaban en otro punto de la salvación. Es decir, imagínense que ahorita, por ejemplo, cada uno de nosotros vayamos a tu casa, que es Santa Catarina, aquí sobre el eje 10, y lleguemos a tu casa. Pero ¿qué pasaría si de aquí a Santa Catarina, por ejemplo, cuánto me haría? ¿Cuánto te haces de aquí a Santa Catarina? 10 minutos. ¿Desde dónde vienes, Efraín? Tepalcates. ¿Cuánto te haces de Tepalcates a Santa? 1 hora y media, digámoslo así. Hermano Johnny, ¿qué pasa si tú vienes, por ejemplo, de tu trabajo y te vas directamente a Santa Catarina? ¿Cuánto te harías? Como unos 15 o 20 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende en qué lugar se encuentren, va a depender también el recorrido que ustedes tienen que hacer para llegar hasta el punto que es tu casa. ¿Sí? Es el tiempo que les va a llevar, pero también son los pasos que ustedes tienen que dar. También, por ejemplo, las 3,000 personas ya eran personas que habían escuchado hablar del Dios viviente, el Dios de Israel, pero todavía no habían oído hablar de Cristo. Ellos ya fueron a Jerusalén, iban a adorar, es decir, ya creían, ya estaban en un paso diferente. Ellos tuvieron que escuchar el Evangelio de Cristo para creer este Evangelio y llegar al tercer paso, que es el arrepentimiento. Por eso Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Biblia nos enseña entonces que el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Sí? Así como cuando cambiamos una llanta de un automóvil, para que alguien, en este caso, sea perdonado de los pecados, primero tuvo que oír la palabra, tuvo que creer en esa palabra, tuvo que llegar al bautismo, porque la Biblia nos enseña para perdón de los pecados. Ahora, ¿para qué más? La Biblia nos enseña en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Es otro paso más que nosotros podemos dar para poder llegar a la salvación. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, una cita que a lo mejor ya es conocida, pero que la vamos a leer allá en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, y con esta hacemos unos comentarios más. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21. Sí, lo tienes, hermano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
Entonces vemos claramente que el mismo Señor Jesucristo, primero allí en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, ¿verdad? Bueno, dice Pedro, pero Jesucristo dijo que el que creyera y fuera bautizado sería salvo. ¿Por qué razón Cristo dijo que el que creyera y fuera bautizado sería salvo? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? El apóstol Pedro corrobora esto y dice en el versículo 21, del bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta claramente para qué es el bautismo. Es para el perdón de los pecados, es para alcanzar la salvación, por supuesto que sí. Es un paso de obediencia, por supuesto que sí. Pero cada uno de estos pasos, como el oír, como el creer, como el arrepentirse, como el confesar tu fe en Cristo y como ser bautizados, lo tenemos que hacer ¿para qué? Para llegar a la salvación. Sin esto es como si tuviéramos la llanta, pero no tuviéramos la llave. O tuviéramos la llave y la llanta, pero no tuviéramos el gato para cambiar la llanta de mi automóvil. De la misma manera, esto es como un cocol, por ejemplo, o como un juego de béisbol. Tú no puedes pasar a la primera base, a la tercera base, por ejemplo, si primero no principias o pasas por la primera base. De la misma manera, para poder llegar a la salvación, para poder llegar al home run, por así decirlo, primero tengo que ir a la primera base. Toda persona, lo primero que tiene que hacer es oír la palabra. Porque ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han oído? Dice Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso Jesús nos dice, vayan y prediquen que el Evangelio. Tenemos que ir y predicar el Evangelio, las buenas noticias. Solamente así las personas van a creer en Jesucristo. Solamente así las personas van a tomar este paso de obediencia que es el bautismo. Solamente así las personas van a llegar ¿a qué? A la salvación. Es necesario hacer cada paso, porque no puedo saltarme un paso y decir que yo ya estoy prácticamente en el home run, por así decirlo, cuando no he pasado la primera base. Tengo que ir primero a hablar de Jesucristo. Algo curioso que nos pasó y que bueno comentó el hermano Armando hace algunos días acerca de cuando él fue aquí a un velorio. Dice que se acerca una muchacha y les habla a todos los que estaban ahí que no eran cristianos, y algunos de ellos eran, o la mayoría eran varones, y les dijo que se agarraran de la mano y que se creían en Dios, y ellos dijeron que sí. Y entonces en ese momento les dice ellos, ¿creen en Jesucristo? Les dice ella, ¿creen en Jesucristo? Bueno, pues vamos a inclinar su rostro y vamos a aceptar a Jesucristo. ¿Lo aceptan como su Dios, su Salvador? Sí. Pero las personas en realidad no habían escuchado el Evangelio. Las personas no habían escuchado, y dice, ya después de la oración dijeron, ya, tus pecados son perdonados. Pero no vemos ningún ejemplo bíblico donde los primeros cristianos hicieron de esa manera. Los primeros cristianos, si notamos, todos los que fueron bautizados oyeron la palabra, creyeron esta palabra, se arrepintieron, confesaron su fe en Cristo y fueron bautizados. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de los 3,000. Vemos el ejemplo, por ejemplo, del carcelero de Filipos, cuando Pablo y Silas le dicen, bueno, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la contestación? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que inmediatamente los llevó a su casa, les predicó, le hablaron acerca de Jesús a todos los que estaban en su casa, y que se bautizó. ¿Por qué es necesario el bautismo? Después de haber oído, creído en Jesucristo. Como lo dice la Escritura, es para el perdón de los pecados, es para la salvación de nuestra alma. Bueno, hermano, a ver, yo quisiera hacerle una pregunta, ya que siempre que hablamos de este tema te sacan esta cita de 1 Corintios 17, donde dice la palabra del Señor, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es algo que quizás sacan mucho, porque como usted lo decía, como tú lo decías, de que hay veces que sí, quizás dice nada más con que hagas una oración. 1 Corintios 1:17 dice pues que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y bueno, pues
aquí está diciendo que no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Cómo podríamos contestar nosotros a esta cita? La pregunta en este caso, si Dios no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Okay. Cuando hablamos del Evangelio, tenemos que entender que Pablo, de acuerdo al contexto, ¿a quién les está hablando? Número uno. Pablo les está hablando a los corintios, les estaba diciendo acerca de que había escuchado ciertos rumores por los de Cloé que había entre ellos contiendas. Y estas contiendas eran precisamente porque cada uno ya tenía cierto candidato para seguir. Y uno de ellos dice era Pablo, otro de ellos era Pedro o Cefas, y otro también era Apolos. Pero también por otra parte tenían a Cristo. Entonces, es por eso que Pablo, al escuchar estos rumores, les dice, Cristo no está dividido. Es decir, Cristo a mí no me mandó a bautizar, ¿sí? Para que yo en este caso, porque muchas veces yo quiero decirles esto, nos ha pasado en la congregación, y yo creo que también a ustedes en la congregación donde van, porque a veces cuando uno bautiza a alguien, o las personas dicen, que nos bautice el hermano fulano de tal, y dicen, y yo soy de Abel, o yo soy de Efraín, o yo soy de Roberto. ¿Por qué razón? Porque él me bautizó. No es que realmente digamos Roberto, pero porque Roberto lo bautizó, entonces yo pertenezco a Roberto. La gente cree de esa manera. Entonces la Biblia nos enseña que esto era lo que pasaba con los corintios. Y por eso Pablo les dice a los corintios, es que el Señor, Dios, no me mandó a bautizar. Entonces, ¿a qué te mandó, Pablo? A predicar, ¿qué? El Evangelio. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Porque el Evangelio, en el Evangelio de Cristo, incluye también el bautismo. ¿Por qué razón? Porque a todos los que escucharon el Evangelio, por ejemplo, Marcos dice, vayan y prediquen el Evangelio y bautizan. El que crea y sea bautizado será salvo. Mateo, por ejemplo, dice, vayan y prediquen, hagan discípulos a toda criatura y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo. El Evangelio, en este caso, es también el bautismo. Es decir, se tiene que hablar del bautismo cuando uno predica del Evangelio. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6 dice que ¿no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte o por el bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también, la cita que leíamos hace unos momentos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se predica qué? El Evangelio de Cristo. En realidad, Dios le mandó a predicar que el Evangelio, pero el Evangelio constituía también el bautismo. Y algo bien importante que nosotros tenemos que entender, en el Evangelio lo que predicamos es a quién, a Cristo, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 15. Este es el Evangelio. Cuando uno predica el Evangelio, la gente debe de entender que se bautizan en Cristo o para Cristo, para, así como el símbolo de la muerte, así nosotros somos sepultados, ¿verdad? Muertos al pecado, sepultados al pecado y resucitados, así también como Cristo resucitó, nosotros también debemos de resucitar o andar en vida nueva. Entonces, en realidad, ese es el Evangelio, ¿sí? Pero el problema de los corintios era que ellos creían que al ser bautizados, entonces ya pertenecían o eran para Pedro, para Pablo o para Apolos. Y por eso Pablo les estaba diciendo, no, yo no quiero ser partidario de esto. O sea, aquí dice en el versículo 15, ¿no? ¿Fuisteis bautizados en mi nombre? No, está claro, ¿no? Sí. Fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron bautizados en la persona de Jesús, ¿no? Entonces no fueron bautizados en el nombre de Pablo, ¿no? Algo que quisiera yo aclarar. Dice la Biblia que por gracia sois salvos mediante la fe, ¿no? Y esto no es de vosotros. Efesios 2:8, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por el versículo siguiente dice, hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, cuando un creyente se bautiza es porque realmente es creyente, ¿no?
O sea, realmente sus pecados han sido perdonados, su arrepentimiento fue genuino, la fe que ahora Dios le ha puesto es genuina, la gracia que Dios tuvo con él y la misericordia fue real. Entonces tú como creyente empiezas a obedecer a Dios, ¿no? Si Cristo está diciendo que el bautismo es un mandato, entonces tú obedeces, ¿no?, ese mandato, ¿no?, como resultado de que eres verdadero creyente, de que eres genuino creyente. Y al ser tú bautizado te estás identificado con lo que ha pasado en tu interior, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu interior? Pues has muerto al pecado, ¿sí o no? Has sido sepultado, el pecado ha sido sepultado, tu vida antigua, tu viejo hombre ha sido muerto, ¿no? Y cuando sales de las aguas estás dando evidencia de que también que vas a andar en nueva vida, de que ahora vives una vida en resurrección, ¿no? Entonces muchas veces yo más que nada, la Biblia enseña claramente que un creyente verdadero, alguien que ha sido perdonado, alguien que ha sido justificado por la sangre de Cristo, que ha sido salvado, va a obedecer a Dios, ¿no? O sea, el bautismo no lo va a ver como una opción, ¿no?, sino lo va a ver como una realidad para su vida, ¿no? Va a obedecer a Cristo, va a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿no? Entonces, las buenas obras que Dios nos llamó a hacer, dice que esas las preparó, ¿no? Entonces un creyente verdadero va a andar en esas obras, ¿no? Va a andar obedeciendo a Dios, va a ser bautizado, va a hacer muchas cosas para el Señor, ¿no? Pero otro punto que quiero aclarar, muy importante, que muchas veces se bautizan, y como decía Roberto, no se bautizan sabiendo lo que van a hacer, ¿no? Se bautizan nada más por bautizarse, ¿no? Pero un creyente tiene que saber lo que va a hacer, ¿no? Es como en la cena del Señor, no participas por participar, sino sabes realmente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a tomar, los elementos que significan para tu vida, ¿no? Un creyente, pues sí debería ser correcto que tomara una enseñanza previa, no de 5, 6, 7, 8 años, de 8 meses, ¿no? Una enseñanza previa de lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, ¿no? Entonces, es muy claro que la Biblia nos dice que un verdadero creyente va a obedecer a Dios. Y uno de los mandatos de Cristo es el bautismo, ¿no? Y va a andar en esa novedad de vida. Y pues realmente la Biblia enseña que el bautismo es eso, ¿no? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿no? Y si un creyente se bautiza sin saber lo que está haciendo, pues puede caer en el error de que pues puede decir, pues ya me bautizaron, no creí, ¿no? Y sigue viviendo sus pecados, ¿no? Como muchos lo hacen, ¿no? Y realmente tenemos que saber qué es el bautismo, por qué me voy a bautizar, para qué me voy a bautizar, qué es lo que va, qué es lo que por qué Dios me manda a bautizarme, ¿no? Por qué Dios me ordena bautizarme, por qué tengo que hacerlo, ¿no? Y no podemos pasarlo por alto, ¿no? Muchas iglesias enseñan, ¿no? Si no te bautizas no hay problema, aunque creas en Cristo y todo eso, ¿no? Pero realmente un creyente verdadero como resultado se va a bautizar, ¿no? Como fruto de su salvación, ¿no? Entonces un creyente va a bautizarse como fruto de su salvación y va a dar evidencia de que ha nacido de nuevo, va a dar evidencia de que ha muerto el pecado y va a dar evidencia de que ha sido perdonado y justificado, ¿no? Que ahora va a andar en lugar de Dios. Pero por ejemplo, Efraín, ahorita que comentas esto de por ejemplo, noto en estos momentos esa precisamente a lo mejor diferencia que podríamos mencionar en el aspecto que dices, bueno, el creyente verdadero en este caso pues tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, y en este caso pues el bautismo tú lo tomas como ya, o sea, tú crees que por ejemplo la persona ya es salva antes del bautismo, es decir, sí. Okay. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Okay. Y vemos a Simón el mago, ¿no? Se bautizó y creyó, pero jamás se arrepintió, ¿no? O sea, dice la Biblia que él dice y creyó, ¿no? Dice la Biblia, y se bautizó, pero no hubo ese arrepentimiento, ¿no? Entonces, creo que un creyente, una persona se puede bautizar pero sin ser creyente, ¿no? Y muchas veces podemos caer en el error, no, pues se bautizó, entonces ya fue perdonado, ¿no?
pero realmente el perdón se ve aún se ve antes de que eres bautizado, ya se ve el perdón, ya se ve que has sido justificado, ya se ve que eres hijo de Dios, ¿no? Y empiezas a dar esos frutos de arrepentimiento en tu vida, empiezas a evidenciar que eres hijo de Dios, empiezas a hacer buenas obras. Antes éramos rebeldes con nuestros padres, empezamos a obedecer a nuestros padres, éramos rebeldes contra nuestra autoridad en la escuela, en el trabajo, y empezamos a someternos, empezamos a amar a los hermanos, ¿no? Entonces, antes de ser bautizados, tú ya tienes que dar evidencia de que ya has sido justificado y que ya eres hijo de Dios, ¿no? Bueno, realmente es la postura que tengo bíblicamente. Pero, por ejemplo, en este momento que podríamos mencionar una escritura, digamos, donde las personas, digamos, que oyeron la palabra, creyeron y ya en ese momento nacieron de nuevo. Ajá. Hay el pasaje, de hecho, donde dice Pedro, ¿no? Que para perdón de pecados, ¿no? En el texto original, en el griego, ¿sí? Es por causa de que han sido perdonados. Es como que Pedro está aclarando, ustedes arrepienten y bautícense porque ya han sido perdonados, ya sus pecados han sido lavados en la sangre de Cristo y han sido justificados, ¿no? Entonces un creyente, por causa del amor, por causa de que se ha arrepentido, por causa de que Dios le ha salvado, va a bautizarse, ¿no? Entonces el creyente tampoco después de bautizarse va a decir, pues ya no, o sea, va a andar en esa vida nueva, pero desde antes de ser bautizado va a andar en esa vida nueva. Pero no es lo que dice Romanos capítulo 6, por ejemplo, dice que los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos, y dice la palabra del Señor también que así como Cristo fue sepultado, así nosotros también tenemos que andar en vida nueva, hablando del bautismo, porque somos sepultados en agua, ya que la palabra bautismo significa precisamente sumergir, ¿sí?, a la persona, no como mencionaba Alex hace unos momentos, que era rociar. Entonces sí, la persona necesita ser sepultada y luego resucitar en vida nueva, porque es lo que menciona la Escritura. Entonces, para andar en vida nueva, si tú notas, por ejemplo, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que todos los que fueron bautizados después de ahí siguieron gozosos sus caminos, empezaron a andar en vida nueva. Entonces nos damos cuenta que ellos oyeron la palabra, creyeron, se arrepintieron, confesaron esa fe y fueron bautizados. Entonces notamos realmente que, por ejemplo, que sí hay evidencia, por ejemplo, que el bautismo es para perdón de los pecados. Hechos 2:38 mencionabas que en el griego original, por ejemplo, se menciona que la causa. Pero, por ejemplo, ¿qué haríamos con Hechos 22:16? Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 11, donde aún al apóstol Pablo le dijeron que tiene que invocar el nombre de Jesucristo, tiene que bautizarse y lavar sus pecados, hablando del bautismo precisamente, que es un lavamiento para el perdón de los pecados. Bueno, en el versículo, en Ezequiel, no sé si recuerdan el capítulo de Ezequiel, donde habla, ¿no?, de que este es el nuevo pacto que haré, ¿no?, es paz y agua limpia, ¿no? Hay pasajes, por ejemplo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Muchos dicen que es el bautismo, pero o sea, realmente yo lo veo como el agua, es un agua sobrenatural, lo que Dios pasa en nosotros, ¿no?, lo que Dios derrama en nosotros. Yo veo como no veo ese tipo de agua, sino más bien un agua divina, algo que Dios le da al creyente, ¿no?, para lavar sus pecados, ¿no? Es algo sobrenatural, ¿no?, que pasa en la vida del creyente. Es un milagro, ¿no? La salvación es un milagro, ¿no? No lo puedo ver así más como algo como algo así como en el plano terrenal, ¿no?, sino más bien ya lo veo como en un plano sobrenatural, la salvación, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad es que la Escritura menciona que Dios iba a rociar agua limpia en nosotros, iba a lavarnos de nuestros ídolos, de nuestra inmundicia, ¿no? Y pondré un corazón de carne, quitaré ese de piedra, ¿no? Y pondré mis leyes en sus mentes. La obra salvadora, ¿no?, total y completa, ¿no? Pero realmente, a mí pasajes como que aparecen en Hechos también lo vemos como una época, un tiempo de transición, donde la iglesia estaba haciendo por un tiempo de cambio, ¿no?, donde Dios ya estaba a punto de había cosas que todavía se practicaban en el pueblo judío, ¿no?, pero otras cosas ya. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue a Jerusalén, dice, no, pues a los creyentes hay que decirles esto y esto, dice que se abstengan de sangre, y empieza
¿Por qué? Porque tal seguían imponiendo leyes judías, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, el hecho de los lavamientos, ¿no? De lo que decía Jesús, Roberto, ¿no? Los lavamientos, de la purificación y todo eso, ¿no? Creían que por lavarse ya iban a ser purificados, cuando realmente no es así. Dios siempre decía a su pueblo judío: estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello, hagan justicia al pobre, justicia al huérfano. Entonces es el cambio de vida, ¿no? Lo que demuestra que realmente es algo, ¿no? Y muchos pueden decir: bueno, ya me arrepentí, creo, y se bautizan, pero vuelven a andar en su antigua vida, y pues no debe ser así, sino ya antes de bautizarse ya están dando esa evidencia de que ya han sido hijos, ya son hijos de Dios, ¿no? Pues más bien es lo que he aprendido de acuerdo a la Escritura. Ok, no, nada más que tocar, por ejemplo, 1 Pedro 3:21, donde dice que sí, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. Es verdad, no quita las inmundicias de la carne. Ajá. ¿Sí? No es para que se te cure una enfermedad, ni mucho menos. La Biblia nos enseña que es precisamente para salvación. Entonces sí necesitamos nosotros entender, como lo decíamos hace unos momentos, son ciertos pasos de obediencia. Sí, tanto el oír, la persona, el mandato es oye, el mandato es cree, el mandato es arrepiéntete. Dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. El mandato es confiesa tu fe en Cristo, y el mandato es bautízate. Es decir, 5 pasos de obediencia, donde solamente de esa manera vamos a alcanzar la salvación, porque solamente con creer no es suficiente. Los demonios, como dice la Escritura, también creen y tiemblan, pero no tienen salvación. Entonces tiene que haber cierta evidencia, como tú lo mencionas, pero estas personas tienen que haber oído, y esa palabra, esa semilla que se escuchó, va a dar fruto en sus corazones, y va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, va a haber un cambio de vida. Por eso Pedro les decía: arrepiéntanse. Cuando el apóstol, el Señor Jesucristo dice: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, eso se hace después del bautismo. Primero las personas lo primero que tienen que oír es el Evangelio, tiene que creer en este Evangelio, y por supuesto tiene que arrepentirse, porque en el Evangelio es que somos culpables de la muerte, de la sepultura, y aún prácticamente saber que Cristo ha resucitado y no haber creído en Él. Entonces somos culpables de eso. Tengo que haber un cambio, por supuesto, y el cambio es como tú lo mencionas hace unos momentos. Ese cambio me tiene que llevar a ser bautizado, a tomar una decisión de seguir obedeciendo a Dios a través del bautismo, y posteriormente ser fiel hasta la muerte, y como dice la Escritura: yo te daré la corona de la vida. Entonces sí son pasos de obediencia, tanto el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar y el ser bautizado. Pero esto es, como lo vuelvo a repetir, de acuerdo a las Escrituras, es un conjunto que nos lleva a la salvación. Si yo nada más oigo la palabra, pero por ejemplo asisto a la iglesia, estoy constantemente, a lo mejor me arrepiento, ¿verdad?, de esa palabra, pues no puedo decir que ya soy salvo. Yo tengo